Muy buenas noches, gracias por continuar en sintonía de los medios de comunicación de la Asamblea Legislativa. Como un viernes más, haremos un análisis del acontecer legislativo, precisamente con el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Sigfrido Reyes, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas noches, presidente, gracias por acompañarnos un viernes más. Un gusto estar siempre con nuestra ciudadanía, compartiendo las incidencias de una semana de trabajo aquí en la Asamblea Legislativa. Hay varios temas que nos gustaría abordar con usted, presidente, y es que al inicio de esta semana hubo un evento internacional que fue presidido precisamente por la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con la Corte Penal Internacional, el estudio de firma del Estatuto de Roma. Llegaron a nuestro país expertos en este tema y me gustaría, presidente, cómo se avanzó en esta primera estudio que se hizo, en este primer análisis con varios sectores de la sociedad, y que ciertamente debemos hacernos la pregunta cuál ha sido el avance en esta primera semana de discusión. Es bueno explicarle a la población que el Estatuto de Roma es un tratado internacional que crea una Corte de Justicia Penal a nivel internacional para que crímenes muy graves contra la humanidad puedan ser juzgados cuando los estados donde han sido cometidos estos crímenes no logran juzgar a los criminales, y entonces entra en acción una Corte Internacional. No se trata de una corte para resolver problemas de orden limítrofe o de disputas comerciales, nada de eso. Es una corte de orden penal, pero reducida a esos crímenes muy graves contra la humanidad, como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el llamado crimen de agresión, cuando un Estado agrede a otro sin ningún tipo de justificación. El Estatuto de Roma, como tratado internacional, ha sido enviado a la Asamblea Legislativa para que, según la Constitución, la Asamblea lo pueda ratificar. Si se ratifica, pues al entrar en vigencia, El Salvador sería un estado más. Actualmente hay 122 estados. Nosotros podríamos hacer el número 123. Y año con año más países se van agregando, porque el propósito originario de este proyecto en contra de la impunidad es que haya un sistema de justicia universal, que ningún criminal esté exento de responsabilidad. Nuestra Comisión de Relaciones Exteriores está impulsando unas consultas que tienen como primer punto una explicación de qué es el estatuto. Es como despejar dudas. A todos los sectores, tanto los sectores políticos representados en la Asamblea, como también los operadores de justicia, las instituciones del Ministerio Público, todos aquellos que de una manera u otra están en el ámbito de la aplicación de la justicia y velando por el respeto a los derechos humanos. Tuvimos el pasado lunes un foro de carácter internacional, el primero de este tipo, el próximo lunes será un segundo, en el que se analizó a profundidad el contenido del Estatuto de Roma, las competencias de la Corte Penal, los principios de derecho que aplica la Corte Internacional. Creo que fue muy productivo porque sirvió, como tú dices, para despejar muchas dudas, porque han habido en el pasado personas que se han dedicado de manera malintencionada a querer meter miedo en torno a este estatuto, lo cual es algo totalmente sin fundamento. Presidente, si me permite una pregunta en ese tema. Dentro de los expertos que vinieron a esta consulta y a despegar esas dudas, está la doctora Silvia Fernández de Gurmendi, quien es es jueza de esta Corte Internacional.
Y una de las preguntas que se formularon muy continuamente era si se iban a incluir delitos en años anteriores, sobre todo por el antecedente de guerra civil que tuvo El Salvador. Sí, y la doctora Fernández, la jueza Fernández, quien es una de las 18 juezas y jueces de la Corte Penal, fue muy clara, muy enfática en aclarar que no existe tal posibilidad porque el Estatuto de Roma opera de aquí hacia adelante, o sea, es un estatuto, un tratado internacional que va hacia futuro, o como alguien creo lo dijo en ese foro, no tiene espejo retrovisor, sino más bien está viendo hacia adelante. El Salvador, de llegar a ser parte del Estatuto de Roma y por lo mismo estaría bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, solo podría ser examinado o algún caso de El Salvador si sucediese en el futuro, después que entre en vigencia el estatuto. O sea, en resumen, no es retroactivo, no tiene nada que ver con situaciones del pasado, por muy dolorosas que éstas hayan sido, sino más bien busca prevenir. También se despejaron otras dudas relativas a cómo la Corte aplica determinados principios del derecho, ¿verdad? Cómo se dan todas las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia, etc. La Corte tiene una fiscalía que acusa, pero también tiene defensores. En fin, es un sistema penal que recoge las mejores tradiciones del derecho penal internacional, que busca proteger a los seres humanos contra cualquier tipo de crímenes de esa magnitud. Sí, también preguntaban al respecto, presidente, sobre la pena de muerte, sobre la cadena perpetua, que son penas que no son incluidas dentro del sistema jurídico salvadoreño y que eso podría tener también alguna injerencia o no era compatible con el Estatuto de Roma. Sí, eran de las dudas que más sonaron ahí. La pena de muerte definitivamente está excluida del Estatuto de Roma. Y hay penas severas, efectivamente, en aquellos casos donde se establezca que hubo causales de agravamiento de un delito. De por sí cualquiera de esos delitos es muy grave, pero pueden concurrir causales que la vuelvan aún más grave. Y allí, pues, la rigurosidad de las penas es muy alta. Pero no nos debe de extrañar, acá en El Salvador hay penas de 50 años. Y no he escuchado a nadie que diga que eso es inconstitucional. Y todos sabemos que la esperanza de vida en este país, pues, apenas se acerca a los 70 años. 50 años en una cárcel prácticamente es la vida entera para cualquier delincuente que haya sido condenado a esa pena. Yo creo que este tipo de foros son muy útiles porque permiten que la gente se aclare de las situaciones, que se puedan disipar cualquier tipo de dudas. Hay que destacar que tuvimos también una participación muy importante de un connotado diplomático que ha sido presidente de la Asamblea de los Estados que forman parte del Estatuto, el embajador Cristian Benaveser, que es el representante permanente del Estado del Principado de Liechtenstein, que es un pequeño estado en Europa, que ha presidido ese ente creado por el mismo Estatuto, y dio también una ilustración bastante profunda de cómo funciona el Estatuto, cómo actúa la Corte Penal. También tuvimos al senador Julio César Valentín, que es un amigo
de nuestro país de muchos años y ha sido un activista a favor de la Corte Penal. Y por supuesto, nuestra Cancillería envió a una de sus más destacadas expertas en Derecho Internacional, la licenciada Elizabeth Villalta, que expuso de una manera muy clara una serie de aspectos del estatuto. Creo pues que ha sido un paso muy positivo, creo que muchas dudas se despejaron y espero que en el próximo foro, que será este lunes próximo, todavía si alguien tiene algún tipo de inquietudes ahí, se va a poder seguir discutiendo sobre el asunto, todo en aras de que pronto esto pueda ser ratificado. Yo también destaco y celebro la postura del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que no solo se hizo presente en el foro, sino que también ha sentado posición pública, urgiendo a la Asamblea Legislativa que después de agotados estos procesos de discusión, de consulta, que son propios de una asamblea democrática, se proceda a la ratificación del Estatuto de Roma. Bueno, y a nuestros amigos y amigas televidentes que nos sintonizan, Televisión Legislativa y a través de la radio, hemos estado también dando a conocer este primer foro donde existió la participación ya de los connotados ilustres que nos ha dado a conocer el presidente, para que también usted pueda hacerse una idea y conocer a viva voz de lo que sucedió ahí. Y próximamente, también el lunes, pues estaremos dando una cobertura a través de nuestros medios legislativos. Presidente, también me gustaría que hiciéramos un abordaje de algo muy interesante en el tema y que lo vimos participar de una forma muy activa, y es en el tema de la construcción de elaborar una estatua de bronce en Roma, Italia, en memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Esta semana hubo un importante donativo para que esto se logre. La Embajada de China a Taiwán en El Salvador hizo un evento muy importante en el que usted también participó en apoyo a la Fundación Monseñor Romero. Me gustaría también conocer su opinión al respecto. Bueno, yo creo que cualquier salvadoreño, independientemente de su postura política sobre problemas concretos del país, debe honrar la memoria de Monseñor Romero. La Fundación Monseñor Romero hace un extraordinario trabajo con recursos muy modestos y hemos estado muy cerca de esa iniciativa de la Fundación de colocar un monumento, una estatua de Monseñor Romero en Roma, la capital italiana, en un espacio que la Municipalidad de Roma ha dedicado a nuestro país, El Salvador. Y nos complace mucho que países amigos, como es el caso de la República de China en Taiwán, se hayan hecho eco de esa solicitud de la Fundación, así como otras personalidades nacionales, algunas empresas he sabido que han hecho donativos y personas a título individual. Creo que Monseñor Romero se merece eso y mucho más. Creo que vivimos un momento donde finalmente el Estado y la comunidad internacional le rinden el tributo a su memoria y a su ejemplo. Y es muy, muy reconfortante saber que países y gobiernos amigos comparten con el pueblo salvadoreño esa necesidad de que la memoria de Monseñor Romero perdure en el tiempo. Así que el proyecto, por lo que me han comentado los representantes de la Fundación Romero, va ya bastante avanzado. Y también esto, a mi juicio, ayuda a que la causa de la beatificación de Monseñor Romero, que está en estudio en el Vaticano, de una manera u otra se vea positivamente impulsada, porque también es como llegar a oídos del Papa, que estará ahí cerca de ese lugar, pues, y podrá pues ver que los salvadoreños somos sensibles a la causa de Monseñor Romero. Y yo estoy seguro que ese gesto, de una manera u otra, él lo
lo tomará de una forma muy positiva y estoy seguro que va a ayudar a que la causa de la beatificación y posterior canonización camine mucho más rápido. Bueno, obviamente el título de la campaña Yo quiero a Monseñor Romero en Roma, pues específicamente tiene, además de esa connotación de que se erija un monumento allá en el Jardín del Salvador, entiendo, es un parque muy cercano a la ciudad, también tenga como objetivo esto. Nosotros estamos también a través de la Asamblea Legislativa apoyando a la Fundación Romero, presidente. Estamos presentando hoy un spot en el que también, si la gente quiere hacer su donación y también quiere participar, pues ahí está el número de cuenta para que también lo pueda hacer. Entonces, pero sí también se cuenta con el apoyo de autoridades italianas, por supuesto, presidente. Sí, definitivamente. Hay un grupo de parlamentarios italianos que están apoyando desde Roma esta causa. El alcalde de Roma también ha sido muy abierto a esta idea, facilitando todos los permisos burocráticos. Todos sabemos que Roma es una capital de la cultura a nivel mundial y que colocar un monumento, una estatua en Roma requiere de una serie de requisitos que no cualquier artista, no cualquier proyecto los llena. Pasa por exámenes muy rigurosos del Comité de Arte y Cultura de la ciudad. Tiene que ser una obra artística que esté a la altura de lo que es esa ciudad milenaria, donde están grandes tesoros artísticos de la humanidad. Y yo pues celebro que el alcalde de Roma y su gobierno hayan acogido también esta idea y que prácticamente toda la parte de procesos burocráticos, permisos, prácticamente está ya resuelta. Bueno, qué bueno que los salvadoreños y salvadoreñas y además amigos internacionales estén acompañando esta importante iniciativa. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos vamos a platicar con el presidente de la Asamblea Legislativa sobre el desarrollo de la Comisión Ad Hoc sobre territorialidad y soberanía nacional. Así que no se vaya, acompáñenos.